Bienvenidos a otro programa de Perspectivas Ambientales. Como ustedes saben, este es un espacio para dialogar con líderes de opinión, con gente que promueve la conservación del ambiente, con emprendedores, con gente que promueve el cambio de políticas públicas y también gente que nos orienta hacia temas que son de actualidad y que pasan no solamente aquí en el Ecuador, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y es así como transmitimos este programa los días viernes en Telesucesos a las 7 de la noche y el día domingo a las 2:30 de la tarde. Y en nuestras plataformas digitales, en Instagram, en YouTube, en Twitter y en Facebook. Les invitamos a todos, como siempre, seguirnos, darnos un like y compartir para que juntos generemos más conciencia ambiental. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Roque Santos, y me voy a permitir leer su currículum porque el tema es muy importante en términos mundiales. Ha habido una preocupación importante por lo que ya les voy a contar. Bueno, Roque Santos es doctor en Ingeniería Nuclear por la Universidad de Tennessee en Knoxville. Es máster en Ingeniería Nuclear y Aplicaciones por la Universidad Autónoma de Madrid. Es graduado de la Escuela Politécnica Nacional, es jefe del Departamento de Ciencias Nucleares de la Poli y tiene 12 años de experiencia en docencia universitaria en la Facultad de Ingeniería Química. ¿Por qué les comentaba que es muy importante? Ha sonado a nivel mundial una alarma, especialmente por países que tienen mucha cercanía a Japón, como Australia, como China, y ellos y además movimientos ecologistas a nivel mundial han expresado su preocupación por la generación de las descargas de la radioactividad en el océano. Esto significa que después de 12 años de la catástrofe de Fukushima, la amenaza nuclear parece que continúa. Pero para entender toda la problemática, creo que es importante situarnos en el año 2011, cuando ustedes recordarán que un tsunami azotó a Japón y provocó la explosión de los reactores nucleares 1 y 3 y también el edificio del reactor 4, provocando un desastre nuclear que dura hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver justamente con Roque qué es lo que pasó y por qué es tan importante la preocupación a nivel mundial sobre estas consecuencias. Entonces, Roque, bienvenido y comencemos por esto. Muchas gracias por la oportunidad, qué gusto estar en este programa y espero que las opiniones y los datos que vamos a vertir sean de utilidad para el público. En cuanto a lo que ocurrió, me permito explicar un poco lo que pasó en el accidente. El 11 de marzo de 2011, si no me equivoco, hubo un terremoto de grado 9 en la escala de Richter, 9 y un poco más me parece. Es uno de los terremotos más grandes registrados en la historia de ese país al menos. Esto determinó que exista un tsunami, olas de hasta 12-15 metros. Así fue. Determinaron que la planta de la central, la instalación donde se encuentran los reactores, se inunde y eventualmente pierdan la energía. Las centrales nucleares necesitan energía para funcionar. La central está conectada a la red nacional y en un momento la red nacional ya no pudo abastecer la energía y debían haber utilizado los generadores eléctricos que tienen de refuerzo. Estos se inundaron, no pudieron conectar a esa energía de refuerzo, lo que resultó en que los reactores se apaguen pero no puedan refrigerarse. Okay. Entonces los reactores estaban apagados durante todo el evento. Eso ocurre en segundos. Hay un proceso a través del cual los operarios aprietan un botón, por así decirlo, y resultado de esto el reactor deja de producir energía, pero queda una cantidad de calor remanente. Y esa cantidad de calor remanente es lo suficientemente alta como para eventualmente derretir el material del reactor.
Entonces, se necesita una cantidad de agua que fluya a través de ese reactor para que lo puedan refrigerar y no se derrita este material. Yeah. Como no tenían energía, entonces no podían refrigerar y eventualmente este material se fusionó, se derritió. Yeah. Lo que ocurrió después fue una explosión química, no fue una explosión nuclear. Los reactores nucleares no pueden explotar como una bomba, no es posible que de un reactor nuclear tengan una explosión nuclear. Yeah. Fue una explosión química en la que un material liberado durante las reacciones, el hidrógeno, se acumuló en los edificios de los reactores 1 y 3, si no me equivoco, al punto que produjo la explosión. Y eso fue lo que se vio en la televisión. Fue una explosión química y luego, ¿no es cierto?, después de que ya entraron en el proceso de enfriamiento del reactor, requirieron gran cantidad de agua para poderlos mantener refrigerados a estos reactores. Entonces, al principio, como no tenían agua, tuvieron que utilizar camiones de bombero para empezar a ingresar agua del mar, agua salada. En el momento en que usaron agua salada, esos reactores estaban destinados a ya no ser usados nunca más, porque el agua salada es un agua muy corrosiva, daña muy rápidamente los elementos metálicos y los elementos presentes en el reactor. Y después de un determinado tiempo, cuando ya pudieron conectar otra vez la central a la energía de la red nacional, pudieron volver a ingresar agua, y esa es el agua que se ha venido acumulando durante todos estos años. Exacto. No solamente esta, también ha habido agua que se genera, bueno, no que se genera, sino que se acumula debido a la lluvia. Entonces la lluvia determina que cierta cantidad de agua se filtre al suelo y eventualmente pase también por el reactor. También siguen o continúan con la necesidad de mantener refrigerados los reactores. Lo que están haciendo ahora, la aproximación que han utilizado desde el principio, en realidad es el agua que ya utilizaron, la purifican un poco y la vuelven a regresar al reactor para continuar la refrigeración. Se enfrentan ahora a una problemática que es la cantidad de agua que ha sido utilizada es sumamente alta y ya no pueden mantenerla almacenada, entonces tienen que descargar a algún lado. Y esa descarga va a ser al mar. Ok, entonces antes de proseguir a eso, yo quería, mientras tú contabas esto, se me venía a la cabeza no la película, sino justamente la imagen de Chernóbil. ¿Esto es comparable a un Chernóbil y los efectos y las consecuencias de esto? ¿Qué tenemos como consecuencias? O sea, los órganos oficiales, el gobierno del Japón determinó que el nivel del accidente fue igual al nivel de Chernóbil, en el sentido de la cantidad de material liberado. Los efectos son distintos y también la cantidad de material liberada es distinta. Las categorizaciones se hacen sobre un amplio rango, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente la cantidad de radiación liberada fue importante, pero no llegó, entiendo yo, que ni a un décimo o una fracción, para ser exactos, de la cantidad de radiación que se liberó en Chernóbil. Sin embargo, fue una importante cantidad de radiación liberada, y lo más importante, porque la cantidad de radiación liberada podría no generar efectos sobre la población. Es una cantidad relativamente pequeña en un amplio espacio. Lo más impactante para la población fue el haber sido desalojados del sitio. Entonces se establece una zona de 20 kilómetros alrededor de la planta en donde no se puede ingresar y que todavía no se puede ingresar aún. En este momento, de lo que yo tengo entendido, hay zonas que ya están siendo recuperadas, pero claro, también hay la gente que no quiere volver. O sea, no es fácil decirle a la gente vuelvan a ese sitio. Da miedo y por supuesto, ¿no? Claro, sí, pero en realidad las dosis que se reciben en esas zonas son muy bajas. O sea, no representan un riesgo para la salud. No al menos que uno entre a la central, o sea, que esté directamente en la central y toque los materiales de la central, cosa que no ocurre. La cantidad de radiación que una persona recibe dentro de la zona de exclusión tampoco pone en peligro la vida de la persona. Pero eso se puede probar que no pone en riesgo la vida de una persona, o después de 20 años diríamos, no. hay mucha gente que sufre de cáncer y ha sido por la exposición permanente de estar cerca de esta central. O sea, el estudio de la radiación data de más o menos 100 años. Y tenemos que distinguir dos tipos de exposición. La exposición aguda, una exposición a una cantidad de radiación muy alta, que determina definitivamente la muerte, y una cantidad de exposición muy baja, cuyos efectos no son del todo comprendidos todavía.
Ya. Entonces, todas las personas, todos nosotros siempre estamos expuestos a radiación, en todo momento. En este momento, nosotros estando aquí, estamos expuestos a radiación. Nuestros cuerpos están hechos de material radiactivo. La cantidad de radiación que se emite es muy bajita, pero tenemos en nuestro cuerpo potasio 40, carbono 14, algunos istrazas y ultratrazas de otros materiales que ingerimos mientras estamos respirando, mientras estamos viviendo. Entonces, a esas muy bajas dosis, la cantidad de radiación que se recibe se sabe por la experiencia diaria que no causa efectos sobre la salud. Es decir, nosotros siempre estamos expuestos a radiación, nuestros cuerpos emiten radiación en una pequeña cantidad y eso no determina que nosotros desarrollemos enfermedades o desarrollemos problemas. Es lo que ocurre a muy bajas dosis. La cantidad de radiación a la que están expuestas en esas zonas de exclusión cae dentro de esa zona de muy bajas dosis. Entonces, sabemos que esa exposición no va a causar problemas incluso a largo plazo. Ahora, la ciencia siempre está desarrollándose, ¿no es cierto? Y siempre existen después estudios. Se descubren que no podemos aseverar a ciencia cierta, no. Pero sí hay que tener cuidado con cómo se presentan esos estudios. Por ejemplo, en Chernóbil, ¿no es cierto? Dicen que la cantidad de cánceres existentes ahora está sobre lo normal. Pero nunca se estableció cuál es lo normal. Así es. Porque no ha existido un estudio de línea base. Y no se puede establecer un estudio de línea base porque la cantidad de la población existente no es suficiente para determinar o para separar cuáles son efectos de radiación y cuáles son efectos solamente del azar. Ok, entiendo. Ahora, entonces, volvamos a lo que tú mencionabas, es esta especie de reuso, ¿no? Porque reciclaje no es, pero reuso de estas aguas de enfriamiento que obviamente están tanto tiempo almacenadas, 11 años y pico. Creo que hace unos 3 años trataron de lanzar al río, pero hubo no al río, sino al océano, y hubo tal oposición que nuevamente se mantuvieron, pero ahora ya no tienen capacidad y han desechado al océano. La primera pregunta, Australia, como decía, China, que tampoco tienen estándares ambientales tan grandes, pero Corea del Norte, Corea del Sur, están súper preocupados del impacto negativo en la industria pesquera, porque como tú dices, no se sabe. No hay una línea de base de cómo puede esto afectar y después de 15, 20 años o mucho menos comenzamos a ver que primero puede dañar a la biodiversidad marina y después aquellos peces que consumimos también pueden estar ya contaminados. Sobre eso, ¿qué podemos decir? Con base en mi conocimiento científico, que es limitado, ¿no es cierto? No todos podemos conocerlo todo, todo el tiempo, pero con base en mis conocimientos científicos, la afectación que va a presentar esta descarga es mínima. No va a poner en riesgo ni la salud de las personas y en principio tampoco va a poner en riesgo la biología marina. ¿Cuál es el rechazo principal de la población pesquera? Es un rechazo de etiqueta, en el sentido de que si yo les digo este pez estuvo en aguas que contienen material radiactivo, las personas que lo quieran comprar lo van a pensar 2 veces por la idea que tenemos asociada de la radiación con los efectos negativos. Entonces puede ser que no tengamos ningún efecto, los peces en realidad van a tener la misma cantidad de radiación que tienen otros peces en el agua, pero por el hecho de estar en esa zona, la gente los va a comprar menos porque tienen el miedo de que consuman material que estuvo en esa zona. Claro. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, el problema nuevamente es un tema de percepción pública. Entonces, la percepción es de que si proviene el material de esa zona, yo ya no podría consumirlo. Pero es solo una percepción, como le digo, en realidad el producto va a ser sano, el producto no va a presentar problemas, la cantidad de radiación emitida es muy poca, muy baja como para causar un problema a largo plazo o inmediatamente sobre la población, pero es difícil luchar contra la percepción, es muy difícil luchar contra la percepción. Así es. Yo tengo lo saqué textual y decía de la Asociación Científica del Asia que
dice que confiar en la disolución de los contaminantes en el océano es ignorar la realidad de los procesos biológicos de bioacumulación y bioconcentración en organismos marinos como almejas, peces, cangrejos, etcétera, etcétera. Y el Océano Pacífico contiene la mayor biomasa de organismos de valor ecológico económico, incluido el 70% de las pesquerías del mundo. Tú mencionaste que obviamente no es tu área de expertise, de pronto el ingeniero ambiental o para los biólogos, que los biólogos tienen otro área de estudio. Que claro, cualquier impacto realmente afecta a toda la ecología. Este nivel de radiación no tenemos conocimiento o estudios de que podría afectar nuevamente. Permíteme responder en dos partes. Primero, el tema de la bioacumulación. Entonces, un concepto bastante asociado a la exposición de radiación es la acumulación. En realidad, un concepto asociado a toda descarga contaminante en líquidos y en efluentes. La bioacumulación es el hecho de que el material contaminante, hablemos de cualquier material contaminante, es ingerido por el pescado, el animal que va a formar parte de la cadena alimenticia, y ese material en particular no es expulsado por el pez, no es expulsado por este animal. Entonces él va ingiriendo y va acumulándose, se va acumulando, va almacenando este material principalmente en el tejido graso. Y luego cuando este pescado es pescado, pasa a la mesa de las personas, los ingerimos e ingerimos el material que se bioacumuló. Y entonces ahora pasa del tejido graso del animal a nuestro tejido graso. Así es. Entonces, si es material radiactivo a esta problemática, hay que añadirle que va a estar emitiendo radiación. Entonces emite radiación en el pescado, lo ingerimos nosotros y sigue emitiendo radiación en nosotros. El tema con estas aguas en particular es que la cantidad de materiales que se pueden bioacumular es despreciable, es mínima, casi inexistente. En realidad, el mayor temor que se presenta es con el isótopo tritio, con el hidrógeno 3. Este es un isótopo que no se bioacumula. Entonces yo lo ingiero. Para los que no conocemos ¿esto qué hace o de qué sirve? El agua está hecha de tres átomos, ¿cierto? 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El hidrógeno que nosotros vemos en el agua no se presenta en una única forma. Se presenta en al menos dos formas adicionales distintas. La una, que se llama deuterio, que en el interior de su estructura presenta un protón y un neutrón, y eso determina que sea un poquito más pesado que el hidrógeno que normalmente consumimos, ¿no es cierto? El deuterio está presente en toda el agua que consumimos siempre, porque el hidrógeno siempre tiene asociado el deuterio, sino que la cantidad de este isótopo es muy pequeña. No es radioactivo, no presenta ningún problema, es solo que tiene esta partícula adicional. El tritio, que es la tercera variedad, tiene un protón y 2 neutrones, entonces tiene 3 partículas en el núcleo. Les recuerdo, el núcleo es la parte positiva del átomo y está envuelta, o alrededor de esta parte positiva está una parte negativa que son los electrones. Entonces, este isótopo que tiene un protón y 2 neutrones es un poquito más pesado que el hidrógeno que normalmente consumimos y que el deuterio. Este isótopo es el radioactivo. Este isótopo es inestable y emite radiación. Emite una partícula que se detiene muy fácilmente. Se detiene con la piel humana, se detiene con un pedazo de papel. Es muy fácil de detener la emisión que este isótopo produce. Si se llega a ingerir, hay un problema, porque ahí sí tenemos una cantidad existe esta partícula ya en el interior, entonces ya es más fácil que alcance los órganos. El tema es que la cantidad de este material que se ingiere en estas aguas es muy pequeño también. Entonces está muy por debajo de lo que se sabe, no genera problemas para el consumo humano. Ahora, en relación a la segunda parte de la respuesta, en la que tú me preguntabas si existen estudios que determinen cierto conocimiento sobre lo que va a pasar a futuro, la respuesta es un poco ambigua.
en el sentido de que existen estudios. Como te digo, existen estas dos zonas, estos dos tipos de exposición, las bajas dosis, las altas dosis. Exposiciones a bajas dosis existen desde que se descubrió la radiación. Eso fue en el año 1912, 1913 y tal vez un poco antes. Desde entonces hasta acá existen estudios que determinan cuál es el impacto de bajas dosis sobre las personas. A bajas dosis yo no puedo hablar de efectos definitivos. Yo lo que puedo hablar es de la probabilidad de que ocurra un efecto. Correcto. Entonces, por ejemplo, nosotros, por el hecho de estar vivos, estar expuestos a un ambiente como el Ecuador, haber nacido en esta parte del mundo, tenemos una probabilidad de desarrollo de cáncer sólido, es decir, de cáncer de pulmón o de cáncer en alguna parte del cuerpo, ¿no es cierto? Ese más o menos es un valor de alrededor del 40%. Es decir, 10 de cada 4, de cada 10 personas, 4 van a desarrollar un cáncer. No necesariamente por el ambiente, factores genéticos, azar, cualquier cosa, ¿no es cierto? Cuando te expones a una dosis muy baja de radiación, sobre ese 40% se empieza a aumentar la probabilidad. Entonces podemos hablar de un incremento de 5%, de 10%, de 1%. Entonces sabemos que la cantidad de radiación a la que están expuestos ahorita las personas en la zona de exclusión o las personas que van a recibir esta dosis de radiación no incrementa significativamente esa probabilidad. Pero eso es lo que conocemos ahora y eso es con base en estos últimos 100 o 115 años de estudio, ¿no? Correcto. Ok, y para que ustedes vayan viendo que aquí aprendemos de todo, desde biología, ingeniería nuclear sería, ¿verdad? Radiación, economía, de todo tenemos en el programa. Ahora, volviendo para ya ir terminando, ¿cuándo volverían los habitantes a Fukushima? Como le habían comentado, hay zonas que ya están regresando. El gobierno japonés tiene un espacio de tiempo muy corto. En este momento se me escapa el número particular, pero definitivamente no llega a los 50 o 60 años. Entonces ellos están recuperando el terreno lo más rápido posible para que la gente regrese. Nuevamente es un problema de percepción. Entonces hay algunas zonas que ya están rehabilitadas, pero que la gente no quiere volver porque tiene el miedo. Desde mi punto de vista, miedo relativamente infundado, ¿no? Pero es difícil combatir contra la percepción. Correcto, así es. Y para cerrar una respuesta muy cortita, ¿es posible cerrar las centrales nucleares? Sí, hay caminos. Cuando se cierra una central nuclear, el principal problema que queda es el combustible gastado. Pero ese combustible gastado puede ser reutilizado. De hecho, yo la primera vez que escuché, puede ser que sea mi poca visión o el limitado espacio en donde me desarrollaba, pero la primera vez que escuché el concepto de economía circular fue en mis clases de ingeniería nuclear, porque ellos tenían esa visión de que el material radioactivo que se desecha es todavía una fuente importante de energía. Entonces, ese material, ese combustible gastado puede ser reutilizado y pueden ingresar, están desarrollándose tecnologías para que se aproveche al máximo ese material, se disminuye al máximo la cantidad de elementos radioactivos que se genera y se pueda enviar al repositorio profundo final una menor cantidad por menos tiempo. Si eso no ocurriese, la solución tecnológica viable que se ha encontrado es el repositorio final, que no es simplemente enterrar el material radioactivo en el subsuelo. Tiene toda otra concepción, es un complejo de ingeniería, hay estudios asociados a esto, se modelan muchos temas con el fin de asegurar de que ese repositorio va a ser seguro y no va a representar un riesgo. Perfecto. Bueno, se nos terminó el tiempo. Con esto quiero agradecerte, Roque, por estar acá, por dejarnos un poco más tranquilos y con la explicación, obviamente, de lo que está pasando en Japón y la preocupación global de los movimientos ambientales con relación a la descarga de radioactividad en el Océano Pacífico. Quiero también agradecerles a todos por acompañarnos siempre en este programa. Recordarles que estamos en Telesucesos los viernes a las 7 de la noche, los domingos 2:30 de la tarde y en todas nuestras plataformas digitales, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Darnos un like, compartir y así llegamos a generar más conciencia ambiental
con todos ustedes y por un mejor planeta.